Les voy a pedir que así como están de pie, me acompañen ahí en Jueces. Vamos a estar teniendo la lectura de esta tarde. Les bendiga a cada uno por estar en este lugar. Bienvenidos. Es bueno estar en la casa de Dios y sobre todo estar a la expectativa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. En ocasiones venimos con la intención de recibir de Dios, pero no solamente la intención basta, sino que debemos de preparar nuestros corazones y nuestra vida para adorarle, para cantarle, para glorificarle y sobre todo disponer nuestro corazón, amén, para recibir de Dios. Jueces capítulo 2, ¿ya lo tenemos? Quisiera hablar en esta tarde con ustedes, hermanos, acerca de nuestra obediencia a Dios, y vamos a tomar este capítulo como referencia para este tema. Dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló esta palabra a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esto quiere decir, también murieron. Y dice: y se levantó de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de que los oprimían y afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinarse delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por tanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellos a Israel si procurarían o no serían el camino de Jehová,
seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Dice el versículo 23, por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarles de una vez, y no les entregó en manos de Josué. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. En la vida del ser humano está condicionada a recordar cosas y a darle valor a lo que es importante para cada uno de nosotros. Podemos vivir un determinado tiempo y cuando comenzamos a tratar de recordar algunos sucesos de nuestro pasado, de nuestra niñez, quedan ciertas cosas marcadas en la mente de cada uno de nosotros y nos damos cuenta que es a lo que le tomamos más valor. Si nosotros recordamos incluso cuando nos decían, ¿te acuerdas cuando mi papá nos pegaba? Y digo, fíjate que no me acuerdo nomás de ciertas ocasiones, no de los cintarazos, ni de los cuartazos, ni de cómo nos castigaba, pero me acuerdo de ciertas ocasiones que nada más veíamos los que lo conocían, ¿verdad? La ceja levantada y decíamos, se acabó el mundo, o sea, quédate tranquilo, no te muevas porque como quiera, es más, ni digas nada porque como dicen, ¿verdad? Todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Entonces, mejor guardaba silencio, agachaba la cabeza y decía, Señor, pues en tus manos nos encomendamos, ¿verdad? Y Dios sea con nosotros y venga lo que venga. Pero hay cosas que si nosotros comenzamos a recordar, oye, ¿de qué manera te educaron tus padres? Recuerdas ciertos detalles, no recuerdas todos. Recuerdas ciertos objetivos en tu vida, que es lo que muchas veces los psicólogos dicen, oprimimos de nuestro pasado para mantenerlo en nuestra vida y que no te afecte, muchos dicen en esa manera. Pero siempre queda el orden que se nos enseñó, la manera en la que se nos enseñó, la forma en la que te tienes que mover, y esa parte es en la que el ser humano está acostumbrado a este tipo de cosas. Todos los beneficios los guardamos en un baúl o los guardamos en el baúl de nuestra mente diciendo, esto es lo que nos ha bendecido y lo que nos ha tocado por heredad o nos ha tocado de bendición o debemos de recordarlo. Y todas las cosas que son negativas las comenzamos a ocultar. Todos los problemas, todas las situaciones difíciles, comenzamos a guardarlas en otro baúl como diciendo, esto va a quedar ahí solamente como una experiencia. Pero muchas veces olvidamos esas experiencias. Comenzamos a olvidarnos de lo que hemos pasado y cómo Dios nos ha levantado, y comenzamos a vivir nuestra vida en Dios y comenzamos a mostrarnos contentos con lo que el Señor nos ha dado, con la segunda oportunidad que Dios nos ha brindado. Otros que tenemos no solamente una segunda oportunidad, sino tercera, cuarta, quinta oportunidad, y Dios nos brinda esa bendición de poder seguir en este plano, en esta vida, y continuar aprendiendo y continuar sirviéndole. Pero muchas veces nosotros llegamos a esa situación en la que perdemos nuestro sentido de lo que éramos y de dónde venimos. Muchas veces cuando nosotros o yo les preguntaba a los jóvenes, ¿sabes de dónde viene tu familia? ¿Sabes de qué lugar vienen? Algunos, aunque no les guste, es que yo no quiero decir que vengo de San Carlos. Vienen de San Carlos, de allá viene la descendencia. Es que no quiero decir que vengo de Bustamante, pues de allá viene. Pero el problema es que nos ha llevado la familia o los padres en sus tomas de decisiones a ir teniendo una cercanía en la ciudad y nosotros no queremos recordar el pasado, pero ese es nuestro pasado. Cuando yo platicaba con mi padre y me decía de dónde venían los Oviedo y de dónde venían los García, o sea, en el caso de mi abuelo, yo me sorprendía, porque muchas veces pensamos, no, es que dicen que los García vienen del apellido español y no, venimos de aquí, o sea, no nos perdamos. No, pero es que es de sí, pero no somos de los conquistadores, somos de los que venían de abajo y que tuvieron que picar piedra para poder llegar a sobresalir de alguna u otra manera. Pero cuando nosotros conocemos la historia de donde venimos, comenzamos a poner atención en de qué manera Dios ha bendecido nuestro progreso, cómo Dios ha traído beneficio a cada uno de nosotros y cómo ha mejorado nuestro estilo de vida, y es donde debemos de reconocer lo que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros. Pero tristemente, muchos jóvenes que ya no conocieron a sus abuelos olvidan cuál es su origen, olvidan de dónde vienen. No se sientan y le preguntan a sus padres, oye papá, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros pasados? ¿De dónde provenimos?
sino que queremos vivir nuestro presente, porque los jóvenes tienen muy en cuenta de que es que a mí no me importa el pasado, a mí me importa lo que estoy viviendo el día de hoy. Pero olvidamos entonces cuál es nuestro origen, qué es lo que viene detrás de nosotros, qué es lo que Dios ha traído a cada uno de nosotros y nos permite el día de hoy estar en la casa de Dios. Pero el detalle es de que también hay jóvenes que no entienden por qué están en la casa de Dios. Hay jóvenes que aún no lo comprenden por qué están en la casa de Dios. Han escuchado quizá de nosotros, es que eres un milagro. Sí, qué bueno que soy un milagro, pero es un milagro tuyo, no mío. Algo que nosotros debemos de entender, hermanos, es de que la historia es parte de lo que nosotros debemos de tener para no olvidar lo que somos. El problema es de que hoy en día tenemos la historia y, como lo decía un personaje, la historia es la historia contada de los que lograron la victoria. Pero después, conforme va pasando el tiempo, comienzan a decir, no, pero es que Porfirio Díaz no fue tan villano como lo decían. No, pero es que Benito Juárez no fue tan grande como se decía, y no me refiero a estatura, sino a lo que decían. Es que Miguel Hidalgo no fue totalmente un libertador, sino que realmente actuó bajo esto, y entonces comienza a decir uno, bueno, y entonces, ¿de qué se trata lo que a mí me enseñaron durante todo el proceso de educación? Que salías defendiendo tu patria, y comienza uno a tener esos, en los pensamientos, esos problemas, y comienza a desestabilizar lo que nosotros teníamos como una formación. Lo que hablan acerca de la revolución, lo que hablan acerca de la Constitución, lo que hablan acerca de los presidentes, cómo cada uno se estuvo peleando por tener el lugar y mataban a uno y llegaba otro, y entonces dice uno, bueno, entonces ¿de qué se trata? Bueno, es que ese es el detalle. Muchas ocasiones se guardan los secretos de la historia para evitar un conflicto, pero nosotros comenzamos a discutir por necedades y comenzamos a obtener lo que solamente está bajo nuestro beneficio. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Eso mismo aconteció con el pueblo de Israel. Ahora, hermano, aquí quisiera dejar una pregunta. ¿A qué Dios servimos nosotros? ¿Al de nuestros padres o al nuestro? Aquí quisiera dejar esta pregunta para que ustedes, conforme vamos a ir pasando en el transcurso del mensaje, ustedes vayan contestándola. ¿A qué Dios servimos? ¿Al de nuestros padres o al nuestro? ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces las experiencias que vivieron nuestros padres son las que nos mantienen en la iglesia. Y tristemente, conforme va pasando el tiempo, se nos van a olvidar. Porque no hemos vivido ni una sola experiencia en la presencia de Dios. Cuando comenzamos a vivir del pasado, se olvida. Se olvida. Cuando comenzamos a vivir de lo que pasó en aquel tiempo, de cuando hablamos del primer Pentecostés, después cuando hablamos del segundo Pentecostés o del segundo avivamiento, y después cuando se habla de un tercer avivamiento y dice uno, wow, pero nosotros no vivimos en ese tiempo. Es que ese es el problema, el Pentecostés no es lo que surge en aquel tiempo, sino el avivamiento que Dios quiere para cada uno de nosotros el día de hoy. Esa es una parte de la historia, pero eso ¿qué está diciéndonos? Que desde los discípulos hasta cuando todavía no éramos conquistados, hasta después que fuimos, que ya formábamos un país y que comenzó a llegar las asambleas y que comenzó a llegar el pentecostalismo a México, entonces significa que Dios sigue obrando en nosotros. Pero ¿dónde quedamos nosotros? ¿Nos quedamos en el pasado? ¿O esa presencia de Dios sigue siendo actual con cada uno de nosotros? ¿Qué Dios es el que está con nosotros? ¿El de nuestros padres? ¿O al Dios que nosotros servimos? En primer lugar, hablando acerca de que nuestra obediencia a Dios, quisiera comentar en primer lugar que estamos hablando de un pueblo que conocía a Dios. Primero dice, un pueblo que conocía a Dios, por eso como lo dice en el versículo 1 del capítulo 2 que leíamos, dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado,
mas vosotros no habéis atendido mi voz. Es decir, cuando el Señor les dice estas palabras, cuando Jehová habla con ellos, está hablando con el pueblo que sacó de Egipto. Era un pueblo que cruzó el Mar Rojo, hermanos. Abrió Dios el Mar Rojo y cruzaron en seco, dice. Vieron la presencia de Dios con ellos. Es más, cuando salieron de Egipto con Moisés, ¿qué le dijeron? ¿Nos sacaste a morir? Dijo, Señor, ayúdame con esta gente. Van a comer. Y les dio lo que querían comer en el desierto. Vieron la mano de Dios con ellos, cómo Dios hablaba, cómo Dios respondía a sus llamados. Y no solo eso, sino que también llegó la parte en la que llegaron al Jordán con Josué. No, es que era Moisés, pero llegaron con Josué al Jordán, ¿y qué hizo? Volvió a abrir el agua para que pasaran en seco. Es decir, seguían viendo la mano de Dios con ellos. Seguían viviendo la parte de que Dios estaba hablando a sus vidas, de que la presencia de Dios los guiaba. ¿Qué es lo que dijo Rahab cuando dijo, nosotros sabemos quiénes son y quién los guía? Nosotros sabemos quién viene con ustedes. Ustedes no vienen solos, sino que el Dios viene con ustedes. Así que ¿qué decía? Los de Jericó, estamos nomás esperando a que lleguen. Es más, hasta queremos que pasen por un lado y se vayan, porque estamos aquí con miedo. Porque ya sabemos lo que han hecho con otros pueblos. Ya sabemos cómo un Dios los guarda realmente a ustedes y les da la victoria, y a nosotros nos ha desprotegido. Sus dioses los habían abandonado. Eso es lo que ellos sentían. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel entonces? Si vieron eso, si escucharon eso, si vieron cómo Dios les dio la victoria sobre aquellos muros que eran fortificados, que nadie podía contra ellos, y sin sacar una espada para estarle pegando a los muros, sino que solamente con gritar. 7 vueltas, dice, y al séptimo día alzaron su voz y los muros cayeron. Lo vieron, lo vivieron. Y entonces, ¿qué pasa? Llegamos a este punto y decimos, ¿qué está pasando con este pueblo? ¿Qué está pasando con este pueblo? ¿Cuál es el problema de ellos? Ellos se quedaron ahí cerca de Jericó, donde me habla de este lugar de Gilgal, cerca de Jericó, al oriente, dice, de Jericó estaba Gilgal. Y se establecieron ahí. Y cuando el Señor le dijo a Josué, ya se acabó tu tiempo. Qué triste fue, porque nos habla después del Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que son los libros escritos por Moisés. Después nos habla de Josué. Y hasta ahí se acaba el legado, ¿se da cuenta? No hubo un sucesor de Josué. Hasta ahí se cortó. ¿Por qué no hubo un sucesor? Porque tristemente el pueblo estaba pereciendo de todo el conocimiento de lo que Dios había hecho con ellos. No había nadie que tuviera o que quisiera tomar el riesgo, como lo hizo Josué, de estar cerca de Moisés, de estar pegado a Moisés. ¿Qué pasó con aquel hombre, con Eliseo? Se mantenía cerca de Elías y dijo, déjame. Dice, no, porque cuando te vayas yo quiero que tu manto caiga sobre mí. Yo quiero que la unción tuya venga sobre mí. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? El problema, ¿sabe cuál es? Es de que no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todo, pero no para Dios. No hubo un segundo después de Josué, porque no hubo nadie más. Sí se levantaron otros jueces, como lo dicen estos versículos, pero hablamos de jueces que trataron de liberar, no de guiar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó David. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que este pueblo terco, para que este pueblo necio tuviera que cambiar su perspectiva al Dios que servía? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para poder entender lo que Dios quería para cada uno de ellos? Boquim, como lo dice en el último versículo, llamaron a ese lugar Boquim. ¿Por qué? Porque significa llanto. Lloraron. ¿A raíz de qué? A raíz de lo que el ángel les dijo.
La ordenanza de Dios era conquistar y destruir. ¿Qué? Los altares. Los altares a los dioses de los que iban conquistando. Y esto muchas veces pasa con nosotros, hermano. Venimos a la casa de Dios y Dios habla en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? No obedecemos a Dios. Seguimos con nuestra manera de vivir. Dios nos dice: comienza a buscarme en tu hogar, porque yo quiero estar en tu hogar. Ayer veíamos eso en el proyecto Josué. Y le decía yo a mis hijos: ¿cuál es el problema de nosotros? De que la Biblia lo dice muy claro, que dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿qué dice después? Si alguno ¿qué? Oye. ¿Cuál es la voz de Dios? Si no platicamos con Él, ¿cuál es la voz de Dios? Lo normal es que alguien toque y nosotros vamos y abrimos. Por eso Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, dice. ¿Qué dice? Y abre. No, si usted no abre la puerta, el Señor no va a entrar en su vida, no va a entrar en su hogar. Porque dice: el que abre la puerta, dice, yo entraré con él. Es decir, yo respeto lo que tú decidas en tu manera de vivir. Pero si tú me permites entrar, dice, yo entraré con él, dice, cenaré con él y él conmigo. El problema es: ¿ya lo consultaste con Dios? ¿Ya consultaste tus planes con Dios? ¿Ya lo buscaste? ¿Ya preguntaste? Y ese fue el problema. Dios nos pide que derribemos todo eso que no es agradable a Él y que sabe que va a perjudicar nuestra vida, no hoy, en un futuro, porque quizá hoy decimos: yo estoy bien consagrado a Dios, no tengo ningún problema. Yo puedo ver cualquier tipo de películas y cualquier cosa y no va a pasar absolutamente nada. Eso es lo que nosotros decimos el día de hoy, porque nos sentimos de que oramos, de que leemos la Biblia, de que estamos firmes. Pero ¿qué de cuando vengan esas situaciones difíciles? ¿Qué de cuando vaya pasando el tiempo? Porque vea lo que le dice en esos versículos primeros, cuando le comenta: por no haber destruido esos altares, dice, ellos serán como golpe en tu costado. Un golpe en un costado. ¿Se ha visto a los boxeadores? ¿Por qué busca que les peguen acá abajo? ¿Por qué lo hacen? Para que baje la guardia. De tanto golpe, ¿qué es lo que hace? Bajan la guardia, porque si ya estuvo, y si no, se doblan donde se reciben tanto golpe. Y de repente los tumban y los ladean y les dan el trancazo del otro lado. Es una estrategia. Se van a hacer azote para ustedes. Y no solo eso, sino que dice: y sus dioses serán sus tropezaderos. Y ahí fue cuando dijeron: ¿qué hemos hecho al no obedecer a Dios? Dice: y lloraron. Lloraron. Después habla cómo Josué muere, pero también habla de lo que es el beneficio de parte de Dios para con ellos, porque todavía permanecían los ancianos con ellos, la gente que conocía todavía de Dios para con ellos. Pero viene lo que dice en el versículo 10, que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, todos murieron. Llega el tiempo en el que tenemos que ir. Pero lo más impresionante es lo que dice en la segunda parte, que dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Muchas veces nosotros, hermanos, pretendemos que con nuestra manera de servir a Dios estamos asegurando el futuro de nuestros hijos, pero ¿les estamos dedicando a nuestros hijos para que conozcan el servicio a Dios? Yo los traigo a la escuela dominical, si no les sirven ya es problema de ellos, tengamos cuidado. El problema de nosotros es que queremos escondernos, queremos aparentar. ¿Y qué es lo que pasa con cada uno de nosotros, hermanos? Que comienza a crecer una generación que no conoce a Dios, que no conoce a Dios. Primero había una generación que lo conocía y que no obedeció a Dios y que no escuchó a Dios.
Y vinieron las consecuencias, porque después se levantó esa generación que no conocía a Dios. Y el segundo punto es un pueblo que no conoce de Dios. Dice que adoraban a Baal. Se le consideraba a Baal el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Pero también adoraban a Astarot, que también se dice que es uno de los dioses más importantes para los cananeos, para los fenicios. ¿Dónde estaba Israel ubicado en ese momento? Ya lo hablábamos en Gilgal. Pero ¿quiénes estaban a su alrededor? Lo que hoy conocemos como lo que es Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, todos los que están alrededor de ellos. Y ellos seguían a otros dioses, y esos que estaban a su alrededor, Dios se los había entregado en sus manos. Temían a Israel, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque los había derrotado. ¿Cómo es posible que un pueblo que viene caminando, que no tiene lugar donde morar, venza a nuestros ejércitos? Los puso en sus manos, los entregó. Y lo que Dios le pidió fue: derriba todo. Y ellos desobedecieron. Por tanto, los hijos comenzaron a adorar a esos dioses que estaban a su alrededor. Comenzaron a atraer lo que ellos veían a su alrededor. Pero cuando nuestros hijos comienzan a crecer fuera de la presencia de Dios, entonces, hermanos, comenzarán a adorar a otros dioses. Comenzarán a ver hacia otros lugares. Comenzarán a ver a otras maneras de ser. Comenzarán a buscar cómo lo hacen allá afuera. Quienes sean, comiencen a ver todo lo que ellos no han experimentado. ¿Y sabe qué es lo que dicen comúnmente? Que cuando una persona no ha experimentado las drogas, así cae. Cuando no ha sido alcohólico, cuando no ha tomado cerveza, cuando no ha comenzado, en un día lo pueden encontrar tirado, incluso hasta le puede dar un infarto por estar tan tomado. Queremos provocar en nuestra vida algo, experimentar algo nuevo, y cuando caemos en el problema, no sabemos de qué manera salir adelante. Esa es la parte complicada. Por eso cuando dice se levantó un pueblo que no conocía de Dios, una generación que desconocía absolutamente qué es lo que había pasado sus padres, de dónde habían salido, y comenzaron a traer todo lo que veían en la parte exterior, en los pueblos exteriores, esos dioses que ellos servían, esos dioses a los cuales ellos veneraban, como también lo que se habla de otros tres dioses, que es el dios dragón, que era el del cultivo para los cananeos, él que se le llama el dios del cielo o el padre de Baal. Muchos dioses que estaban cerca de ellos, incluso hablando de lo que viene siendo Astarot, también se le conoce o es el nombre de uno de las huestes más fuertes en la parte infernal. Pero nosotros andamos como si nada. Permitimos que en nuestro hogar se comience a filtrar tantas cosas, hermanos. Y ese es el problema, esa es la realidad. Después viene una generación que no va a conocer de Dios, porque no hay Biblias en nuestros hogares. Hay libros cristianos, bibliotecas cristianas llenas, pero no hay Biblias. Nuestros hijos no tienen Biblias. Es que ya lo tienen en el teléfono, sí, pero no tienen Biblias en las cuales subrayar lo más importante, lo que ellos necesitan. Cuando Dios te hable, cómo escribir, agarrar un cuaderno y cuando Dios te explique qué es lo que quiere decirte en la palabra de Dios, ya no hay. No existe eso. Hemos abandonado esa vida. Ha quedado en el pasado. El problema es que hoy en el futuro se está levantando una generación que no conoce de Dios, que no está en la casa de Dios, no le gusta estar en la casa de Dios. Batallan con estar en la casa de Dios. En tercer lugar, hermanos, había un pueblo que desconocía al Dios que servían sus padres. No solamente que no conocían a Dios, sino que se habían olvidado del Dios que conocían sus padres. ¿A qué me refiero con esto? De que ellos se olvidaron que al lugar en el que llegaron fue guerreando, fue luchando. De que el lugar al que habían llegado fue a base de espada,
fue a base de protección divina, fue a base de cómo Dios guió tanto a Moisés como a Josué para llegar a la tierra prometida, a la tierra que les había entregado por heredad. Fueron buscando, pero donde los puso, ellos comenzaron a adoptar todo lo que estaba a su alrededor. Vea lo que dice en el versículo 16 de lo que leíamos. Dice: y Jehová levantó jueces que les librasen de la mano de los que les despojaban. ¿Por qué? Porque el Señor quitó su protección sobre ellos. Tengamos cuidado con lo que deseamos para nuestros hijos, hermanos. Tengamos cuidado, porque las decisiones nuestras van a repercutir en ellos. ¿Y qué pasa cuando olvidamos el origen? ¿Qué pasa cuando olvidamos lo que Dios quiere para nosotros? Es más, lo que nos prometió a nosotros y a nuestros hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos comienzan a crecer sin la presencia de Dios en su vida? ¿Cómo van a olvidar? ¿Sabe cómo? Cuando comienza a llegar esa libertad en sus vidas, ese libertinaje que nosotros los apoyamos, pero no solo eso, sino que comienzan a llegar a esa vida social. Es que todos tenemos derecho, sí, pero usted ya lo vivió. Desea que su hijo viva igual. No me arrepiento de no haber conocido a Dios antes. ¿Cómo me arrepiento? Y entonces sus hijos. ¿Cómo me arrepiento de no haber servido a Dios desde antes? ¿Cómo me arrepiento? Porque si yo hubiera visto toda esta bendición de parte de Dios a mi vida, no, y entonces nuestros hijos seguimos siendo tercos a lo que yo y no viendo a nuestra generación. Llega esa parte del permitirles el estar en los videojuegos, de estar en los celulares, de estar en la televisión, de estar con las series, con los podcasts, con los vicios, con la hechicería, con el satanismo, con la brujería, que a veces decimos, eso ya es muy extremo. No, hermanos, es que vuelvo a lo mismo. Revisamos qué es lo que nuestros hijos ven. No sabemos ni siquiera dónde están involucrados. No lo sabemos. El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y Dios dice entonces, se enfureció con ellos y los dejó. Les dio oportunidad, por lo que leíamos hace un momento. Les levantaba jueces para que los librasen, para que estuvieran con ellos. Y mientras el juez estaba, dice, eran liberados. Pero cuando el juez moría, la presencia de Dios prácticamente se iba de con ellos. Y el problema no era de que se quedaran ellos. Señor, danos otro juez, Padre. Entréganos otro pastor, entréganos otro ministro, entréganos a alguien más que nos guíe. No, se volvían y se comportaban, dice, peor que sus padres. Es decir, iba de mal en peor. Si hoy usted y yo, hermano, no hacemos un compromiso con Dios y no cambiamos nuestra manera de ver y de vivir, no rompemos esos altares que hay en nuestros hogares y que están provocando problemas mayúsculos ya, porque los vemos, sabemos, los hemos visto, los hemos encontrado en nuestro hogar. Y lo que hacemos es tirarlos y decir, no quiero que vuelva a estar en tu cuarto esto. En tu cuarto no, en el hogar. Porque esta casa es una casa de Dios. Dígalo, ¿cuál es el miedo? Pero nosotros no nos lo creemos. Por eso estaba la pregunta de un inicio. ¿A qué Dios adoramos? ¿Al Dios de nuestros padres? ¿O al que nosotros hemos experimentado? Qué triste si todavía adoramos al Dios de nuestro pasado, al Dios de la historia. Porque significa que hemos estado apartados de Dios. Dios no se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios. Y si usted no ha experimentado a Dios, hermano, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Ahora una pregunta, hermano, ¿hasta dónde tenemos que llegar para reconocer que necesitamos la presencia de Dios en nuestra familia? ¿Hasta dónde? No me lo responde, usted respóndase. ¿Hasta dónde se tiene que llegar? Piense solamente un momento de dónde Dios lo rescató. Piénselo. Por eso hablo de dónde vienen nuestras generaciones. Piénselo, de dónde Dios los rescató.
¿Quiénes eran sus padres? A lo mejor ustedes, yo tengo cristiana toda la vida, sí, pero de atrás, ¿de dónde Dios los rescató? ¿Dónde hoy estaríamos si no hubiéramos conocido del amor de Dios? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría nuestra familia? Piénselo. Ahora, si ya lo pensó, ¿de dónde viene? Ahora imagínese sus nietos estando en ese lugar. Eran esclavos en Egipto, fueron liberados, fueron victoriosos, les entregó Dios en sus manos todo. ¿Y qué volvieron a hacer? Esclavos. ¿Estamos dispuestos a entregar a nuestros hijos a la esclavitud del pecado? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Nuestra obediencia a Dios es importante. Cuando el Señor dice no, es no. Cuando el Señor dice esto no, es no. Cuando Dios te dice esto es beneficio para tu familia, eso va a ser de bendición para toda tu familia. Esos son los beneficios de obedecer a Dios. Pero no depende de los demás, no depende de nuestros hijos, depende de cada uno de nosotros. Si permitimos que la presencia de Dios se siente en nuestro hogar y que nuestros hijos lo experimenten. Por eso pregunto, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para permitir que Dios esté en nuestra familia? ¿Hasta dónde? No sigamos viviendo del pasado. No sigamos viviendo de el Dios que a mí me platicaron. No, hablemos del Dios que vive con nosotros. Hablemos del Dios que mora con nosotros. Hablemos del Dios que nos entregó este milagro que el día de hoy estamos aquí. Hablemos del milagro que Dios ha traído a nuestras vidas, que es el que nos mantiene en este lugar. Eso es lo que debemos de hablar a los demás. Del Dios que nos ha entregado a cada uno de nosotros su amor, su misericordia.